A continuación les hablaremos sobre algunas de las técnicas para la elaboración de un circuito eléctrico PCB. Existen dos tipos de materiales útiles que se utilizan como tarjetas de impresión o trazado de circuitos impresos. Los más comunes de encontrar en el mercado son la fibra fenólica o baquelita y la fibra de vidrio. Estos materiales cuentan con una o dos caras cubiertas de una capa delgada de cobre sobre la cual se traza el circuito impreso. Ahora le hablaremos sobre algunos de los procesos más comunes. Primero tenemos el proceso fotográfico. El proceso fotográfico para la elaboración de circuitos impresos se lleva a cabo a partir de un fotolito negativo, ya sea de un dibujo manual en papel o de un diseño por computadora impreso. Los materiales necesarios para este proceso son un frasco de revelador, un frasco de sensibilizador, dos vidrios de 20 x 20 x 5 centímetros, un pincel suave, dos clips, una bola de fibra metálica, una botella de cloruro férrico y dos palitos de madera. Ahora seguiremos con el proceso de serigrafía. Esta es una técnica muy antigua que permite imprimir imágenes sobre cualquier material. Básicamente es transferir una tinta a través de una malla de seda templada en un marco de madera. La seda ha sido tratada previamente con una emulsión que bloquea el paso de la tinta en las áreas donde no habrá imagen, quedando libre la zona donde pasará la tinta. Este sistema de impresión se usa para imprimir muchas cantidades sin perder definición. Esta técnica usa un bastidor y ahora hablaremos de cómo se prepara este bastidor. El bastidor es un marco de madera construido con listones de 3 x 3 centímetros perfectamente cuadrado que soporta una seda fina muy templada y sin arrugas, que al colocarlo sobre una superficie plana apoya uniformemente la seda. La seda debe quedar bien templada y sin arrugas. Esta seda se pega al marco usando una grapadora, reforzándola con cinta de enmascarar y pegante. ¿Cómo se prepara este bastidor? Se debe hacer 3 bastidores, uno para el circuito impreso con seda 120 hilos, ya que entre más detalles se requiera, la cantidad de hilo debe ser mayor. El segundo bastidor es para la máscara de componentes y el tercero para la máscara antisoldante. Este debe ser de 90 hilos. Después de tener los bastidores listos en un cuarto donde no entre demasiada luz, con la ayuda de una espátula delgada se mezclan 9 partes de emulsión por una de bicromato o revelador, hasta tener una mezcla uniforme. Una vez obtenida una mezcla uniforme, se esparce a lo largo y ancho de la seda, usando un emulsionador como el que se aprecia en la fotografía. Se aplican 3 capas de emulsión, una capa por el lado posterior del bastidor y 2 por el frente. La emulsión se debe aplicar de forma uniforme sobre la seda, teniendo en cuenta que no queden espacios sin emulsión o burbujas. Luego secamos la seda con la emulsión utilizando un secador de pelo que ayuda a minimizar el tiempo de secado. Recuerde que la emulsión es fotosensible, por esto se debe hacer el proceso lo más rápido posible. Una vez seca la emulsión, se colocan el acetato, o en este caso los acetatos con los diseños del impreso, sobre la seda. Por el lado posterior del bastidor se fija cinta pegante transparente. Todos los acetatos van al revés, es decir, por el lado contrario al que se verá el impreso cuando esté hecho. Este procedimiento debe ser muy cuidadoso, ya que de esto depende que los circuitos impresos queden bien o toque repetir el trabajo perdiendo material y tiempo. Ahora pasaremos al revelado de la emulsión. Ahora le damos la vuelta al bastidor, le colocamos una espuma delgada que puede ser un bolón de 3 centímetros. Luego le colocamos un vidrio que cubra la totalidad de la seda y para terminar le colocamos peso encima y así evitar que haya una separación entre los acetatos, la seda, la espuma y el vidrio. Todo esto va sobre una mesa de revelado que podemos construir con un cajón de madera, la cual le colocamos en el fondo a unos 50 centímetros del vidrio superior, un reflector con un bombillo de luz ultravioleta o rayos UV. Este puede ser un bombillo de reflector de calle de 250 watts. Después de exponer el marco a la luz, inmediatamente cubrimos la seda y la llevamos a una fuente de agua a presión para enjuagarla por ambos lados. Después de unos cuantos segundos se observa cómo la seda revela el dibujo del circuito impreso a medida que se cae la emulsión de las zonas donde no entró la luz por el encubrimiento que daba el acetato. El revelado es idéntico conforme al diseño. Una vez revelada la seda, la secamos con el secador de pelo durante 10 minutos y estará lista para imprimir cuantas tarjetas queramos.
El secado de la emulsión se distingue porque el brillo disminuye al secar. Al imprimir sobre las baquelas, colocamos el bastidor sobre una superficie plana, dura y uniforme, fijándole con unas prensas de bisagra que permitan levantarlo fácilmente sin que se corra de posición. Colocamos la baquelita exactamente debajo del dibujo del circuito impreso con las pistas y la ajustamos con cinta adhesiva o colocándole unos topes construidos de la misma baquelita para que al imprimir no se corra de sitio. Colocamos el marco encima de la baquelita dejándolo al menos unos 5 milímetros levantado de la baquelita. Se puede usar un pequeño trozo de madera. Luego aplicamos la tinta UV o en su defecto pintura de polietileno por la parte de encima de la seda, haciendo un camino en la parte anterior al dibujo para luego trazar con la espátula el diseño del circuito impreso sobre la superficie de las tarjetas. Este proceso no es sencillo la primera vez y se deberá practicar hasta que el impreso le quede perfecto. Observe cómo debe quedar la impresión. Debe ser impecable, sin corrimientos o manchas que perjudiquen el impreso. Después de hacer todas las impresiones deseadas es necesario limpiar la seda de la tinta acumulada, ya que de lo contrario se taparía la seda estropeándola. Para esto utilizamos barsol con una estopa y limpiamos la seda. Si se desea eliminar el circuito impreso de la seda y evitarla para otro diseño, utilice cloro o thinner para remover el circuito plasmado de la seda. Ahora procedemos a dejar secar las tarjetas antes de seguir con el revelado. Los materiales usados para este proceso son la seda de 90 hilos y de 120 hilos con su respectivo marco o bastidor, solvente, espuma floral, un vidrio de 4 o 5 milímetros con las mismas dimensiones del marco, pintura antisoldante, pintura UV blanca y verde o tinta para metal o de polietileno, una espátula de plástico, hipoclorito o barsol para rendir la tinta, thinner, resina, soda cáustica, cloro doméstico, recipiente de plástico adecuado para el baño de las tarjetas, bombillo de rayos UV y trazos de tela y estopa. Bueno, finalmente llegamos a una de las técnicas más conocidas por los ingenieros y personas aficionadas a este tipo de elaboración, que es la técnica de circuitos por planchado. Esta técnica consiste en diseñar un circuito impreso que hayamos hecho a mano o a computador. Una vez que tengamos el diseño del circuito impreso sobre el papel termotransferible, lo recortamos dejando un margen que nos permita manipularlo. Luego colocamos la baquelita donde vamos a pegar el circuito impreso sobre una superficie resistente con el lado del cobre mirando hacia arriba. Colocamos el papel termotransferible con el diseño del circuito sobre la placa donde se encuentra el lado del cobre, de tal manera que el dibujo haga contacto con este. Luego colocamos una hoja de papel común y corriente sobre el papel termotransferible. Después le colocamos una plancha casera, ya sea por 10 minutos, haciendo énfasis en los bordes y el centro de la placa. Luego tenemos que dejar enfriar este papel por unos 5 minutos. Lo sumergimos a agua fría. Luego, pasado este tiempo, procedemos a retirar el papel cuidadosamente sin dejar residuos de papel en la baquelita. De esta manera obtenemos así nuestro circuito impreso en la baquelita. Muchas gracias.